revelación. Bueno, el día domingo fue maravilloso, fue hermoso, todos lo recibimos, bendición del Señor. Bueno, gracias al Señor por todo lo que está haciendo en esta iglesia, en toda la iglesia del Señor Jesucristo, en toda la iglesia de todas las naciones. Gloria al Señor por cada obra en sus hijos. Cuando yo oro a la madrugada, le pido al Señor que fortalezca y levante a la iglesia de los últimos tiempos. El día del ayuno la pastora veía un cielo abierto y un montón de estrellas, y en una madrugada estábamos orando con mis hijas y orábamos, y yo le decía: Señor, bendecí toda la iglesia de Jesucristo, aquel que está debilitado, aquel que está triste, aquel que está apocado, aquel que está luchado, aquel que está procesado. Porque no sé si saben, pero del otro lado del mundo están matando a los profetas, están matando a la gente que cree en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos más que bendecidos de poder hoy alabar al Señor sin condición, libertad total para nosotros. Pero tenemos que orar por aquellos. Escuchaba el testimonio de una de las mujeres que era viuda de esos hombres, de una de las personas que habían matado, y ella decía: ¿cómo no? No le guardo rencor. Soy privilegiada, decía ella en su idioma, ¿no? Decía: soy privilegiada porque Cristo se entregó por nosotros. Y yo me conmovía porque yo decía: Señor, a veces uno se angustia por una situación económica o de salud, porque no puedo esto. Y ella decía: soy privilegiada porque mi esposo murió por Cristo. Porque Cristo dio su vida por todos nosotros. Si me vienen a matar, que me maten, decía. Y del otro lado del mundo hay gente que está proclamando el nombre de Jesucristo escondidas. Y nosotros hoy estamos acá para oír su palabra, para orar por revelación, para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén, hermano, no tome la palabra de mí porque yo no tengo nada para dar. Yo decía: Señor, después de un avivamiento tan grande, tan lindo, ¿qué voy a decir hoy? Y el Señor siempre tiene que revelar a cada una de nuestras vidas. Amén. Estuve estudiando un poquito de qué es la revelación según la Biblia. Y encontré que dice que en la Biblia, revelación se refiere al acto de Dios de comunicarse con la humanidad para dar a conocer verdades sobre sí mismo y su voluntad. Verdades que de otra forma no podríamos conocer. Esta comunicación se da a través de medios naturales y sobrenaturales, tanto en la antigüedad como actualmente, alcanzando su plenitud en Jesucristo. Desde el comienzo de los tiempos, desde el comienzo del mundo, Dios siempre quiso revelarse al hombre, siempre quiso tener comunión. Cuando Él creó el huerto del Edén y allí puso a Adán y a Eva, Él se paseaba en el huerto y Él los visitaba como un padre a sus hijos. Él quería tener una relación. Y cuando ellos desobedecieron y los tuvo que sacar de ahí, también fue un sufrimiento para el Señor. Y Él ya planeó una manera de volver a tener esa comunión con el hombre. Y eso fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucho antes, en el Antiguo Testamento, igual el Señor, siempre que encontró un corazón abierto, un corazón dispuesto, y encontró a alguien que fuera un poco justo, el Señor siempre trató de revelarse. Amén. ¿Le doy gracias a los músicos un ratito? Y hay varios tipos de revelación, dice. Está la revelación general o natural, que se refiere a Dios dándose a conocer por medio de la naturaleza, la razón y la conciencia humana, accesible para todos. Ahí encontramos la Biblia, la palabra del Señor, que está accesible para todos nosotros. Ahora tenemos Google, ahora tenemos Wikipedia, ahora tenemos un montón de herramientas mucho más naturales, comunes, para que nosotros podamos a través de ellas encontrar revelación de Dios, para que Él se pueda revelar a nuestras vidas con su voluntad, con sus planes, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo creemos? Amén. Dice que en la antigüedad, a través de los profetas, en el Antiguo Testamento, los profetas fueron instrumentos para recibir y transmitir la palabra de Dios a otros. Dios siempre elegía a alguien. Dios habló con Abraham, después vinieron los profetas, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, para poder comunicarse, el profeta Samuel, para poder hablar con el pueblo elegido por el Señor, que era Israel. Pero aún cuando había por fuera, porque era conocido en toda la tierra que el Dios de Israel era el que tenía todo el poder.
Amén. ¿Cuándo conocen la historia de Naamán? El que tenía lepra. Él, cuando el Señor lo sanó, cuando se sumergió 7 veces en el río Jordán, aún en contra de su voluntad y dudando, salió totalmente sano y se postró, se olvidó de su soberbia y dijo: ciertamente el Dios de Israel es el más grande de toda la tierra, y decidió nunca más hacer holocausto para otros dioses que no fuera él. Y él deseó también poder darle presentes al profeta, pero el profeta Eliseo no lo quiso recibir, porque sabía que era la mano de Dios el que había obrado. Y Dios no solamente a veces te sana el cuerpo, también a través de sanarte el cuerpo te sana el alma. A través de sanarte el cuerpo te sana la mente. A través de sanarte una herida de la que fuera. Dios sana un cáncer y sana las emociones. Dios sana una enfermedad como por ejemplo el asma, que es una enfermedad bastante común y que generalmente mucha gente la tiene. De pronto se encuentra en la iglesia perdonando, pidiendo perdón, y Dios le sana el asma. Porque Dios obra como Él quiere. Dice que a través de Jesucristo es la máxima y final revelación de Dios a la humanidad. En Él se comunica toda la verdad necesaria para la salvación. A través de nuestro Señor Jesucristo sabemos que tenemos todo. Todo. No hay manera de equivocarse el rumbo. El salmista decía: aún el torpe no se perderá cuando medite en la ley del Señor. Y nosotros somos muchas veces torpes, pero no nos vamos a perder siempre y cuando sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Y en las Escrituras, dice la Biblia, la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, es considerada, revelada y confiada a la Iglesia para guiar la fe y la vida de los creyentes. Gloria a Dios. No solamente Dios tiene un propósito de mostrarse a las vidas, sino que también tiene otros propósitos: darse a conocer a la humanidad, darse a conocer su amor, que Él nos ama eternamente, que Él nos ama sin condición, que no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más, y no hay nada que podamos hacer para que Él deje de amarnos. Siempre se escucha: ay, yo amo a mi hijo, y si mi hijo se equivoca no dejo de amarlo porque es mi hijo. Literalmente. Pero el Señor nos ama más, porque Él es perfecto. Nosotros como humanos tenemos un amor imperfecto, un amor que puede tener fin, un amor que se puede apocar, un amor que puede tener condición, pero el amor de Dios es perfecto. Y Él siempre quiere darse a conocer a su pueblo. Hoy su pueblo somos todos nosotros. Dice que uno de los propósitos del Señor es guiar hacia la salvación. Revela el camino para alcanzar la salvación eterna y la vida plena con Dios. También dice que quiere fortalecer la fe, proporciona consuelo, esperanza, guía a los creyentes en medio de las circunstancias de la vida y establecer una vida de obediencia. La revelación llama a la humanidad a una vida de conformidad con la voluntad divina. Todos nosotros sabemos que el Señor quiere revelarse en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos un momento donde Dios se nos reveló. Si recordamos y miramos hacia atrás, sabemos que hay un momento donde Él nos tocó, donde nuestra vida tuvo un antes y un después de Él. Amén. Y esa fue la maravillosa obra de Él, de su deseo de revelarse a su pueblo. Bueno, esto es como una introducción a la palabra del Señor. La palabra se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Ahí habla de un profeta. Dios le mostraba y hablaba con Ezequiel en muchas circunstancias. Y Ezequiel tenía una particularidad: tenía que hablar a un pueblo de Israel que era una casa rebelde, pero aún así tenía que hablar, porque Dios decidía que tenía que hablarles. Y aunque ellos no lo escucharan, Ezequiel tenía que hablarles. Estamos en tiempos muy difíciles, donde Dios quiere revelarse a mucha gente, y hay mucha gente que se encuentra con el corazón cerrado, pero Dios ahí nos manda a hablar igual, porque Él va a cumplir su propósito. Tal vez no en esa persona en ese momento, pero sí en nosotros, de darle
Obediencia a lo que Dios nos dice, amén. Para eso está la iglesia del Señor, para hablar de su palabra, para anunciar los tiempos finales, para anunciar la voluntad del Señor. Como decía el profeta Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para dar las buenas nuevas. Para eso habla Dios a la humanidad. Y el libro dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, dice, en el nombre de Jesús, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere por tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. La revelación del Señor no solamente es para quien la escucha, es para nosotros también. Para que el Señor, a través de su palabra, a través de su voluntad, a través de su propósito de revelación, transforme no solamente aquella vida, sino esta también, la nuestra. Amén. Y en esta iglesia somos muchos que conocemos la palabra del Señor. Tenemos la bendición de que hay pastores, están nuestros apóstoles, cada hermano, los preadolescentes, los niños, todos estudiamos la palabra del Señor, todos tratamos de nutrirnos, de hidratarnos a través de la palabra del Señor. Todos buscamos la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y cuando hay alguien parado aquí arriba, Dios está hablando allá. Y Dios está transformando allá. Y Dios está transformando acá. Dios está transformando a aquel que está escuchando y Dios está ministrando y salvando a aquel que está proclamando la palabra del Señor. Yo busqué también qué significa atalaya. ¿Cuál es la función de la atalaya? Según la Biblia. Y dice en la Biblia, el término atalaya tiene un significado dual, que refiere tanto a un puesto de vigilancia militar, una torre, como a los profetas, a otros individuos que por mandato divino deben estar vigilantes para advertir al pueblo de los peligros espirituales y físicos. En el Nuevo Testamento, este papel se extiende a los líderes de la iglesia y a todos los ancianos, llamados a velar, orar, para no caer en tentación y guiar a otros a la salvación. Cuando Dios habla a Ezequiel, lo pone como una torre, con un propósito para que él pueda velar. Nosotros hoy somos atalayas de este tiempo. Tenemos que velar por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestros seres amados, por aquel que Dios dispuso que en algún momento tenemos que hablarle. Esto es la iglesia del Señor. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que cuidar. Hoy en día están los pastores, los líderes, los maestros, los evangelistas. Estamos cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que si el impío no quiere cambiar, si la persona que está en error no quiere cambiar, se enoja, como decía la pastora Sandra, si se enoja, bueno, y no quiere cambiar, tal vez muera por la maldad y por la iniquidad que pueda haber en su corazón. Pero Dios contó que nosotros advertimos. Hermano, en este tiempo no tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza de hablar de que Cristo viene. Todas las señales están cumplidas. Hay un montón de señales que se repiten y se repiten. Hoy veía que decía que la luna ya se convirtió en sangre, ya se puso roja. El mar muerto ya tiene vida, que estaba profetizado desde hace muchísimos miles de años. Los planetas se entrecruzan, hay eclipses de sol, hay eclipses de luna. Y está
tan endurecido el corazón de la humanidad que es algo normal. Es algo natural. Tenemos otro eclipse, vamos a verlo. Y nosotros sabemos que como iglesia de Jesucristo esas señales nos están gritando que Cristo viene. Que Cristo viene a pasos agigantados. Yo cantaba una canción cuando era niña. A pasos agigantados se acerca ya la venida de Cristo. Hermano, cumple tu función. Hermana, cumple tu función de ser atalaya, de orar. Oremos al Señor a la madrugada, a la mañana, a la tarde, pidiéndole al Señor que derrame su último avivamiento. Que tenga misericordia de esta humanidad que ha endurecido su corazón, que normaliza las cosas naturales que nos están diciendo que Cristo viene, que las normaliza, que normaliza la maldad, que normaliza el pecado, que normaliza las malas decisiones, que normaliza las malas cosas, que normaliza aquellas cosas que literalmente nos hacen tener un fracaso más adelante. El día domingo cuando predicaba el profeta que vino, que predicaba y hablaba sobre la santidad. Y que decía, cuando usted se acuesta con una persona, usted está haciendo un pacto de sangre. Y hoy en día la juventud y mucha gente, digamos, la humanidad, porque hay mucha gente grande también que lo normaliza, bueno, ya perdí la cuenta, jajaja. Y para el Señor todas estas cosas son una abominación. Y después buscamos el rostro del Señor y sube, como en el tiempo de Israel, un olor tan desagradable delante de su presencia. Cuando no vamos con arrepentimiento, cuando no vamos con un corazón compungido por habernos equivocado. Y a veces los jóvenes se equivocan. Por ejemplo, en la escuela de una de mis hijas, la retuvieron un día lunes porque habían venido muchos chicos a pegarle a un chico que había robado una gorrita, que ellos le dicen una visera. Y vinieron como 20 chicos a pegarle porque ese chico había robado una visera. Y se presentó la mamá y el papá en la escuela. Y yo le digo, ¿y llevaron la visera? No, fueron a decir que no, que él no la robó. Entonces como que justifican el mal accionar. Yo digo a los chicos, bueno, no, bueno, esa es la recompensa por robar. Los padres tendrían que decir, no tendría que haber traído la visera, o decirle, bueno, ¿dónde está la visera? Yo se la voy a llevar. Y que pida disculpa a cada uno de los chicos. Yo digo, si fuera mi hija, yo la llevo y digo, bueno, pedirle perdón a todos los chicos. Y es así, pero muchas veces la humanidad defiende las malas actitudes y no se da cuenta que si hoy fue una visera, mañana va a ser otra cosa y después va a ser otra cosa y ese chico va a tener que terminar preso y esa mamá y ese papá van a tener que sufrir el dolor de tener que ver a su hijo en una cárcel. De todo eso Dios nos quiere librar. Para eso estamos acá, para que Dios guarde en Cristo nuestros pensamientos, en Cristo nuestros corazones, para que nos limpiemos, para que cada día nos limpiemos más, para que crezcamos en la palabra y en el propósito del Señor, para que podamos aceptar los errores, para que podamos admitir que nos hemos equivocado, porque la palabra del Señor dice que al corazón constricto y humillado el Señor nunca lo va a despreciar. Y sabemos que todos los que estamos acá, como dice la palabra del Señor, éramos lo peor y lo vil del mundo. Pero venimos con un corazón agradecido, con un corazón humillado, para que el Señor siga transformándonos. Generalmente en las iglesias se espera que todos los que están en las iglesias son santos. Y fue un error de hace muchos y muchos años. No, estamos en la casa del Señor para transformar nuestro hoy, nuestro futuro, para pedir perdón por lo que hicimos mal, para arrepentirnos por lo que actuamos mal, para escuchar la voz del Señor y para escuchar su propósito. Y más aún, estamos aquí en la iglesia del Señor para advertir a otros, para traer a otros que Cristo viene. Que el Señor sí nos acepta que vengamos como estamos, pero no nos vamos a quedar como estamos. Nos va a transformar, nos va a procesar, nos va a limpiar, como dice la palabra, como el que limpia la plata
y la procesa. Y veía que contaban que un grupo de mujeres se reunían a estudiar la palabra del Señor todas las tardes y encontraron ese versículo. Y a una mujer le quedó como la intención de seguir, como cuando nos queda la palabra del Señor, a ver qué más dice. Entonces ella fue y buscó a una persona que trabajaba la plata. Y le preguntó cómo hacía para trabajarla. Le dijo él, muy fácil. Yo para trabajar, purificar y limpiar la plata, la pongo en el fuego y no quito de ella mi mirada. ¿Cuántas veces nos ponemos y sentimos que Dios nos está poniendo en el fuego? Y Él no quita su mirada. Entonces la mujer le pregunta, le dice, ¿y cómo? Y dice, tengo que tener mucha atención para que no se queme. ¿Y cómo te das cuenta que la plata ya está lista? Muy fácil, porque en ella me reflejo yo. Gloria a Dios. Y ahí nos damos cuenta. Amén. Que el Señor nos va a poner en todo tipo de procesos, en todo tipo de lugares, hasta que un día Él nos mire y se vea a Él. Y eso es maravilloso, ¿o no? Pero bueno, eso es lo que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Dale fuerte la palabra al Señor. Que nada impida que sepas que estás en manos de Dios. Que nada impida que sepas que Él te está mirando, que está observando, que aún en el momento más difícil de la lucha, de la prueba, del dolor, de la angustia, que sepas que ahí Dios te está mirando. Recién se cayó el cristal y golpeaba el piso y yo me asusté y decía, ay Señor, poné tu mano ahí, poné tu mano ahí. Y la miraba y lloraba y se sentó y digo, bueno, no avances. No, sí. Y se paró y siguió avanzando. Y le doy la gloria al Señor, porque esa gente somos nosotros. Esta iglesia es una iglesia en proceso, es una iglesia que Dios trabaja, que podemos escuchar sobre el perdón, que podemos escuchar sobre el arrepentimiento, que podemos escuchar sobre la santidad, que podemos escuchar que nos tenemos que arrepentir porque Cristo viene pronto. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa que se le parezca. ¿Y cuántos somos esa iglesia del Señor? Bueno, tenemos que ir a buscar más porque somos atalayas. Tenemos que salir al mundo a decirle que Dios tiene un plan sobre cada una de las vidas. Hay un montón de gente que hoy murió y que no sabemos quiénes fueron, pero Dios sí sabe quiénes fueron y algunos han muerto sin ti. Entonces vamos a orarle al Señor y decirle, Señor, donde yo no puedo llegar, que llegue alguien, que llegue Él. Las iglesias, no nuestras, ¿no? Pero hay iglesias que se creen que son las únicas, que Cristo viene que les enseñó todo a ellas solas y que las demás no. No, vamos a orar por todas las iglesias, por toda la iglesia de Jesucristo que hoy se levanta con poder. Me acuerdo que una madrugada estaba orando y yo veía así como que veía poquitas luces en medio de una oscuridad enorme y yo le decía, Señor, ten misericordia de tu iglesia, levanta tu iglesia con poder. Y de pronto veía que lucecitas se iban prendiendo, se iban prendiendo, se iban prendiendo. Señor, estás levantando tu iglesia. Yo sé que estás levantando tu iglesia. Que el Señor ponga en nosotros su Espíritu Santo, como oraron aquellos discípulos en aquel entonces. Y le dijeron, Señor, que con denuedo prediquemos tu palabra. Que en este tiempo la iglesia de Jesucristo predique la palabra del Señor. Que podamos vivir su palabra. Que lo que hoy nos duele, mañana no nos duela. Que lo que hoy nos cueste, mañana no nos cuesta. Que cada día nos santifiquemos más para que el Señor pueda reflejarse sobre nosotros. Amén. El salmista decía, bendice a tu hermano y dile que el Señor, que Jehová te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Somos nosotros ellos, que el Señor nos bendice y sobre nosotros hace resplandecer su rostro. Yo les invito a que se pongan de pie. Le damos gracias al Señor por su palabra.